Muy buenos días, tardes o noches tengan personas que siguen esta red de En Educación, ya sea que nos estén escuchando por el Spotify o que nos estén escuchando por la plataforma de YouTube. Hoy nos encontramos en este segundo capítulo de Mesa de Debate. Recordemos que el que se presentó el día miércoles es unas entrevistas que vamos a estar siguiendo, pero pues aquí nos encontramos con algunos de los miembros de En Educación y nos encontramos de manteles largos porque se nos une una persona emblemática de esta red de educación. Para las personas que nos siguen últimamente, quizá no lo ubiquen, pero los que ya llevan algún tiempo siguiéndonos, pues se dan cuenta de que es uno de los grandes colaboradores de artículos de matemáticas. Con ustedes, pues, el buen Freddy. Freddy, preséntate en Educación en Vivo. ¿Qué nos puedes contar? Estoy nervioso, Jorge Iván, compañeros, Kevin, Isaac. La vez pasada, pues, no tuve la fortuna de poderme incorporar por cuestiones personales. Sin embargo, aquí estamos el día de hoy, con cierta dosis de nerviosismo, pero esperemos que sobre la marcha se vayan diluyendo. Pues nada, como tú mencionas, pues ya tengo rato siendo parte de este proyecto que lleva por nombre En Educación. Recientemente, pues, con algunas publicaciones un poco más activo. Pues, ¿qué te podría decir? Soy egresado de la Escuela Normal de Sinaloa. Actualmente desempeño funciones de asesoría técnico-pedagógico en una zona escolar aquí en la ciudad de Culiacán. Y pues nada, digamos que además de mi gusto irracional en algunas ocasiones por las matemáticas, pues soy un aficionado empedernido de lo que ello representa. Sí, incluso Freddy sí tiene una obsesión muy fuerte por las matemáticas. Nos juntamos y lo primero que hace Freddy es darnos acertijos. Entonces, cuando uno quiere salir a comer y disfrutar, no quiere andar pensando en problemas difíciles. Bueno, aparte de eso, también se nos añade el buen Kevin, también conocido. Kevin, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, Isaac, Freddy, Jorge Iván y a todos quienes nos escuchan. Saludos a todos. Ok, y como dijo el buen Kevin, también nos acompaña Isaac Corral. Gracias, Jorge Iván. Buenas tardes, Freddy, Kevin. Un gusto. Saludos a todos nuestros seguidores. Muy bien. Hoy pues nos encontramos con un tema en nuestro capítulo número 2 de Mesa Redonda, con un tema un poco polémico. Es decir, ¿a qué nos enfocamos ahora? Como sabemos, se ha dado este fenómeno de la pandemia, se ha dado este fenómeno pues de aprende en casa, se ha dado todo este tema del COVID. Sin embargo, a diferencia de otros países, México pasa por un fenómeno particular. No solo México, sino varios países de Latinoamérica, que es pues el contraste económico. Este fenómeno se ha dado de una forma distinta en escuelas públicas, se ha presentado de forma distintas en el sector privado, claro, las dos con sus respectivas desventajas, las cuales son en su mayor parte, y los dos con sus respectivos puntos a favor. E incluso también dentro del sector público se presentan diversas directrices entre pues, las que se encuentran en el sector urbano, las que se encuentran en multigrado, las que son rural. Es decir, hay un gran tema de debate, pero principalmente nos centramos cómo se da este fenómeno en el sector público y en el sector privado. ¿Por qué? Porque me ha tocado hablar con amigas que trabajan en colegios, incluso con mi amiga Rosy, que es, pues, es la que es encargada del Papalot, del colegio Papalot, y me habla sobre ciertas problemáticas que se dan, que muchas veces los que nos encontramos en el sector público no nos damos cuenta. Despidos de profesores, bloqueo de algunas materias, en fin, todo un mundo de cosas. Entonces, el grupo de educación dijimos, pues es un fenómeno que tenemos que ver, que tenemos que analizar. Y aquí nos encontramos a debatir. Entonces, ¿cómo se da este fenómeno en el sector público y privado? ¿Quién gusta comenzar o lo dejamos al estilo de la democracia china? Yo escogiendo. Yo digo que comience Freddy. Yo también opino lo mismo. Freddy, el nuevo, el bautizo. El sistema democrático funciona, no hay duda. Sí. Bueno para Xi Jinping, bueno para Chavarín. Bueno, la verdad que es un tema delicado, es un tema que hay que tratar con pincitas por todo lo que representa. Es cierto, ¿no? La economía, el paro económico mundial, particularmente nacional, trastocó muchísimos sectores económicos. Sin duda alguna, el sector educativo pues, fue uno de
de los más afectados. Habría que reconocer dos aspectos, hay que verle dos caras a la moneda, centrándonos particularmente en el sector privado. El sector privado tiene un antes y un después. Cuando inició este periodo de confinamiento, cuando se empezaron a implementar medidas restrictivas aquí en el país, los primeros en el tema educativo que actuaron en consecuencia y lo hicieron de buena forma fueron los que forman parte del sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado de alguna u otra manera contaba en ese entonces con cierta solvencia económica. Podemos citar muchísimos ejemplos de casos particulares donde en el tema educativo, centralmente en el aspecto pedagógico, el sector privado tomó la batuta, empezó a organizar ciertas actividades porque tenían presupuesto para hacerlo, que esas ciertas actividades permitieron cerrar de buena manera el ciclo escolar. Sin embargo, cuando esta situación se empezó a prolongar, el tema económico empezó a afectar esa solvencia que ellos tenían, porque hubo ciertas complicaciones monetarias respecto a poder solventar gastos como el sueldo de los maestros, como la renta de edificio, como el pago de servicios particulares. Entonces, esto provocó que el sector económico pasara de un plan emergente que le estaba funcionando a una situación en que la solvencia económica ya no fue lo suficientemente fuerte como para poder seguir manteniendo lo que ya venían haciendo. Y ejemplos podemos citar bastante, ¿no? Tenemos desde casos particulares de colegios que han cerrado. Tengo conocimiento de un grupo de ellos que tuvieron que cerrar porque ya les fue insuficiente el cubrir la parte económica, especialmente en el tema de la renta del edificio. Colegios que empezaron a destituir a maestros, colegios que empezaron a obligar a ir a sus docentes a presentarse para poder tener un pretexto justificable y seguirles proporcionando el sueldo que ya estaban recibiendo, entre otro tipo de situaciones. Entonces, hay un antes y un después en el tema de las escuelas privadas en todo este periodo de confinamiento. Y de lo que acabas de mencionar, ¿cuál crees que es la principal adversidad a la que se han metido los colegios? O mejor dicho, ¿cuál ha sido una adversidad propia del colegio que se aleje un poco del sector público? Es decir, ¿qué dificultades ha tenido en particular en su incidencia? Fíjate, tengo aquí un dato. Por ejemplo, hace poco leí un artículo del Financiero donde mencionaba que aproximadamente 4 de 10 colegios van a cerrar. Y eso te habla de un aproximado de 18,000 colegios a nivel nacional. Es un número enorme, si hablamos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el colegio empezó a perder esa solvencia económica a raíz de que se empezó a implementar el sistema de clases a distancia. Cuando los padres se dieron cuenta que las clases se podían tomar por distancia y que era equiparable la calidad de lo que se ofrecía en el sector público comparado con el sector privado en cuanto a la modalidad, optaron o están optando por decantarse por el sector público. Entonces, ahorita estamos viendo, yo desde mi posición como asesor técnico pedagógico, estoy viendo que en mi zona escolar están llegando una gran cantidad de alumnos que tienen el antecedente directo de venir de un colegio y se están incorporando a la plantilla, a nuestras escuelas, que tiene que ver con eso que te mencionaba. Los padres se dieron cuenta de que ya no era tan necesario estar solventando, estar cubriendo ese gasto cuando podían recibir educación por este lado. Ok. Y añadiendo a lo que he comentado, Freddy, principalmente al contrapunto del sector público y privado, en este fenómeno, ¿qué podrías añadir, Isaac? ¿O qué contraste pudieras mencionar a lo que dice Freddy? Pues yo estoy siguiendo el análisis de Freddy. Yo creo que el aspecto económico es muy importante considerarlo en el fenómeno de las escuelas privadas. En primer lugar, quisiera hablar un poquito de las escuelas privadas, sobre esta idea que hay y sobre la cual tenemos que desmontarnos un poquito. Espérate, ahí me dejas hacer un pequeño cuestionamiento. Se ha hablado mucho del sector público, sector privado, pero antes de empezar con ese punto que vas a mencionar, sí nos gustaría, porque tenemos muy en nuestra mente el sector privado, ¿cómo se llama? Un concepto que a veces no nos ponemos a reflexionar. ¿Qué entiendes tú o cómo tú nos explicarías lo que es el sector privado en la educación? ¿Es un producto? ¿Es un servicio? ¿Es una herramienta? ¿Qué es o cómo lo defines?
Las escuelas particulares prácticamente, y esto ese que tú señalas es muy importante porque es parte del debate que se ha generado entre el sector de escuelas particulares y el gobierno federal. ¿Cómo se resuelve este problema? Quería llegar un poquito ahí porque el debate que hay es que la SEP junto con la Profeco deciden que los problemas entre padres de familia y las escuelas particulares es un asunto que se debe resolver entre ellos. No es tanto que la Secretaría vaya a interceder por resolver problemas de colegiaturas y las problemáticas que sabemos que se derivaron del COVID. Eso es precisamente el debate. Y lo que se ha señalado Alfredo Villar, como decía Freddy, hay una cantidad considerable y sustancial de escuelas que están prácticamente tambaleando, en cerrar. En el estado ya cerraron, bueno, 2 solicitaron su clausura temporal por la incapacidad y insolvencia económica para mantener el funcionamiento de la escuela. Entonces, ¿cómo se da esta idea de la escuela? Como un producto. Es un producto el que se da. El padre interesado en una educación diferente a la que se oferta en la pública, compara escuelas y observa qué servicios y qué le ofrece. Entonces, de manera voluntaria, pues contrata los servicios, se inscribe a sus hijos y está sosteniendo de forma, pues mensual, semestral, una colegiatura. Pero es como un producto, como se considera esto. Y riñe un poquito a lo diferente como Alfredo, por ejemplo, el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Privadas, quiere resolver y que sí debería de considerar que se atendiera este problema porque en un eventual cierre masivo de escuelas privadas tendríamos problemas, aunque el secretario dijo que estamos listos para recibir, tendríamos problemas en absorber esta matrícula. Todos sabemos que muchas escuelas urbanas, sobre todo porque esto sea un fenómeno urbano, hay grupos saturados de estudiantes y recientemente vimos cómo, en nuestro caso en Sinaloa, para los compañeros que nos siguen de fuera, en la propia Secretaría de Educación Pública y Cultura, subió un poquito más la matrícula para poder inscribir a estudiantes en cada grupo. Muy bien. Y sobre las incidencias en el sector público, ¿qué has encontrado en las incidencias con respecto? Que lo diferencian del sector privado. Bueno, en la cuestión pública hemos encontrado que en una revisión que hicimos es que el sector privado de una manera u otra ya estaba encaminado a la incorporación de los recursos digitales antes de lo de la pandemia, y ahora las escuelas públicas pues están incorporando estas herramientas, pero es algo que ciertamente por las condiciones que ofrecen estas escuelas particulares nos llevan ventaja en esta incorporación. Nos llevan ventaja y es algo que es una diferencia sustantiva, pero que ahora pues van un poquito a la par. Caso curioso que las escuelas particulares, de una forma no muy explícita o no lo dicen, no mencionan el trabajo de Aprende en Casa, que es precisamente el tema que estamos platicando. El Aprende en Casa no aparece ahí en sus eslogan, en sus imágenes publicitarias o en las publicaciones que hacen a través de las redes sociales en varias escuelas particulares o colegios. No aparece esa parte, sino que es una oferta educativa diferente. Sí, y por tanto, la exigencia es más, porque las escuelas privadas no pueden anunciar, estamos trabajando el Aprende en Casa, porque eso sería equipararse a la escuela pública y ellos tienen que demostrar que si se está pagando, tienen que mostrar una mejor calidad, tienen que mostrar un mejor programa, tienen que mostrar nuevos proyectos. Y eso es una exigencia que ha llevado a afectar al sector privado, el cual también es parte del sector educativo. Kevin ha tenido la oportunidad de trabajar en sector privado, unas cuantas clases. Ahorita es director en una escuela primaria, entonces él nos puede dar ese contrapunto. ¿Cómo has visto, cómo crees que es el contraste de este fenómeno en ambas partes? Bueno, antes de abordar ese punto, quisiera comentar que considero que todos los puntos, todas las aristas que han tocado aquí los compañeros, son muy importantes para lograr comprender todo este tema de la escuela privada y la escuela pública en tiempos de pandemia.
Como bien mencionaban, la escuela privada, el sector privado, pues al final de cuentas es un servicio, es un negocio, es una empresa que da un servicio y el consumidor, el padre de familia, acepta ese servicio como tal y paga por ello. Sin embargo, como bien mencionaban el compañero Freddy, pues cómo se va a abordar el aprende en casa en en un sector privado cuando eso sería equipararse con lo que se está realizando en el sector público. Entonces, tienen que dotarle de un factor diferenciador y hacen más uso de una plataforma o de plataformas en línea. El problema se viene, desde mi punto de vista, en que pues el sector privado, y lo vuelvo a decir, no deja de ser un negocio, la enseñanza vista como un negocio. Ante la contingencia se anulan algunas materias, se anulan actividades extraescolares, que muchas de estas actividades extraescolares son muy atractivas para el consumidor, para el padre de familia en el sector privado. Al anularse, entonces hay dos vertientes. O el padre de familia decide abandonar la escuela privada porque pues ya no están esas actividades, ese diferenciador en las actividades ya no está y lo pasan a la escuela pública. Lo que creo que sería preocupante es que matemáticamente por ahí una nota mencionaba a 2 millones de alumnos que se iban a trasladar, que iban a migrar del sector privado al sector público. Sin embargo, dimensiona el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, dice que estamos listos para tomar a esos 2 millones de niños a las escuelas públicas. Y ojo, creo que sí es importante mencionar, estamos hablando de quienes ofrecen servicio en el sector en el nivel básico, ¿no? Porque también está el sector privado en educación superior, que ahí acapara bastante más población que en el sector de la básica. Entonces, en ese aspecto, me preocupa porque, digamos que proporcionalmente pudiera haber cupo, pudiera haber la forma de enfrentar esa situación, esa migración. Sin embargo, el fenómeno del sector privado no está en las zonas rurales. Los alumnos que van a migrar del privado al público no van a ir a una escuela multigrado, ni se van a ir a escuelas que estén en los límites de la ciudad. Se van a ir a escuelas que ya están, digamos, arraigadas, que son escuelas que ya tienen cierto grado de prestigio porque el servicio educativo lo ha demostrado. Eh, Al final de cuentas, estamos hablando de que esas escuelas es donde más pelea hay por el cupo. Entonces, ahí es donde entra la preocupación que yo creo que está en esto del debate que hay ahorita. Y creo que sí va a ser más complicado porque en cuestión de proporcionalidad sí existe la manera, pero no será así. Entonces, en mi experiencia como director de escuela pública, yo te puedo decir que en mi sector no hay esa migración, porque yo pertenezco a una comunidad rural. Afortunadamente, dentro del equipo tenemos a Freddy, que se encuentra dentro de la zona 001, la cual, si no mal recuerdo la cartografía, se encuentra en una parte pues muy céntrica de la ciudad. Entonces, yo quisiera pues hacerle la pregunta sangrona del día. ¿Cómo has visto? ¿Es cierto eso que sale tanto en la televisión de la migración infantil, de los colegios se van a ir? ¿O los padres de familia han optado de que pese al distanciamiento, los colegios siguen brindando una mejor educación que el sector público? Por tanto, se quedan, e incluso colegios como el Chapule, como el Senda, han más o menos conservado su matrícula, pero pues son colegios con muy buena oferta. ¿Cómo has visto? ¿Existe esa llamada migración infantil o es parte de las fake news que tanto abordan? No, para nada. Hay que particularizar. Como bien menciona, pues nuestra zona escolar se encuentra aquí en pleno centro de la ciudad. Sin embargo, las 5 escuelas de la cual forma parte se encuentran un poco esparcidas y tenemos desde contextos totalmente céntricos con
servicios servicios plenamente cubiertos, como tenemos contextos un poquito más con mayor ausencia de los mismos. Hay escuelas, de las 5 escuelas, tenemos ahorita 2 que tienen la cantidad de alumnos por encima del máximo que hemos estado manejando. Ya se han inscrito, ya están, pero es curioso porque de alguna u otra forma ya los maestros están preparados, la figura directiva ya sabe que ese grupo de alumnos en la primera posibilidad se van a ir. Ya están como que sobreadvertidos, ya saben que de momento en lo que compete a la parte del ofrecerle la educación a todo el que la solicite, por esa razón se les está aceptando. Sin embargo, ya se sabe que en la primera oportunidad ese grupo de alumnos se va a retirar. Realmente sí es un tema, como decía Kevin, que preocupa y que debe de ocupar. Hablamos de aproximadamente 2 millones de alumnos en el nivel básico que están en riesgo de abandonar los colegios por la movilidad que está representando. Pero, en contraparte, hablamos de aproximadamente 18,000 maestros a nivel nacional que forman parte de ese porcentaje de colegio que corre el riesgo de ser cerrado y que van a formar parte, si no tienen un plan emergente, van a formar parte de un sector importante de la población desempleado. Entonces, sí es alarmante, sí es necesario establecer una política de apoyo. Ya el gobierno en turno a cargo de Andrés Manuel López Obrador ya ha hablado sobre el tipo de apoyos que se le va a brindar al colegio. Ya se ha abordado el tema de la conciliación respecto a lo que tienen que fomentar, que comentaba Isaac, que tienen que fomentar entre padres de familia y titulares de los colegios, porque sí es una cantidad importante la que va a pasar de un sector educativo a otro, y que ese sector va a terminar formando parte de nuestras escuelas. Fíjate, nada más es tan fuerte el tema económico que juega un papel fundamental en esta situación, que podríamos incluso establecer una tipología de tipos de escuelas particulares. Podemos hablar de las escuelas elite, escuelas que tienen una solvencia económica fuerte. A ver, eso está buena, la tipografía de Freddy para medir los tipos de escuela. ¿Cuáles entran las escuelas elite? ¿Sector público, sector privado? Podremos establecer esa tipología así a vuelo de pájaro, ¿no? Sí. Es parte de un comentario, esto es una conversación entre amigos, pero sí está muy bien. Eso entra un proyecto de análisis muy interesante, pero vamos a jugar a estos casos hipotéticos. ¿Sabes qué, Freddy? Te damos... Para que se ponga de manifiesto mi afición hacia números y todo lo relacionado con la matemática, ¿no? Sí, te dije que te iba a torturar por no venir en el primer programa. Ok, entonces hablemos de una tipología de escuela, ¿no? No sé, englobemos en el primer grupo las escuelas elite. En este grupo de escuelas lo vamos a relacionar con tema económico, el tema de lo que representan las colegiaturas, tanto mensual, bimestral o anual, dependiendo de la modalidad en la que lo estén pagando. En este grupo de escuelas podríamos hablar de las escuelas católicas y las no católicas, con un presupuesto aproximado por padre de familia anual de 247,000 pesos. Esa cantidad la estoy tomando de reportajes elaborados por El Financiero, por ejemplo. Sí. Podríamos meter en otro costal o en otro grupo a las escuelas privadas, pero que están en un sector público, pero en un sector privado más del nivel clase media bajo, en el cual regularmente las colegiaturas no sobrepasan al año un costo total de 20,000 pesos. Entonces, la diferencia es abismal. Estamos hablando de un sector dentro del sector privado de cerca de 250,000 pesos anual por alumno padre de familia. Ya habrá adecuaciones ahí internas, ¿no? Y hablemos del otro sector donde no sobrepasan los 20,000 pesos. Entonces, estamos hablando de números muy, muy contrastantes, donde la realidad del primer grupo de las escuelas elite posiblemente les permita solventar ese tipo de gastos para lo que resta del periodo de confinamiento, esperando, y creo que ellos también lo están haciendo, esperando que en enero o febrero podamos reanudar actividades presenciales. Pero, ¿qué pasa con el otro grupo de escuelas privadas, donde hablamos de un ingreso inferior a los 20,000 pesos? Pues estás hablando de que a ellos en particular se les está dificultando, y que me atrevo a asegurar
que ese grupo de escuelas que han cerrado pertenecen a ese grupo. Sí, escuelas que quedan en una brecha, perdón, que sí, Kevin. Precisamente nada más que quería comentar, precisamente a eso me refería con que este tema se puede ver desde diferentes perspectivas. No es lo mismo un sector privado de colegios que sus consumidores son del sector elite, como se mencionaron, un sector de nivel económico alto, con unos colegios que piden inscripciones, que piden colegiaturas bajas y que probablemente, y es una hipótesis, los consumidores sean personas de nivel socioeconómico medio alto, medio bajo, pero que hacen un esfuerzo por pagar ese servicio. Sin embargo, me causa mucho ruido por lo que comentaba Freddy hace rato. Yo me resisto a pensar que quienes han sido golpeados en el bolsillo, económicamente hablando, sean los del nivel económico alto. Yo todavía pienso que quienes han sido afectados por despidos, porque efectivamente lo hay, los números hablan, son de un nivel que ese grupo precisamente va a ser el afectado tanto en escuela como consumidor, y ese grupo va a ser el que va a migrar a la escuela pública. Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy arriesgado afirmar que ese mismo grupo, ya que regresemos al servicio presencial, se va a trasladar de nuevo al sector privado, porque fue algo que se mencionó ahorita. Yo todavía me resisto a esa idea porque pienso que el servicio educativo que se ofrece en la escuela pública, ya que los padres de familia que hayan migrado, al final de cuentas, van a tardar tiempo para recuperarse o bien les va a agradar el servicio que van a estar recibiendo. Entonces, quizás no se vayan a regresar al sector privado. En ese sentido, mi participación me parece arriesgado porque me parece que Freddy lo mencionaba hace ratito. Ok, un tema denso. ¿Qué va a pasar? Eso, pues, Freddy lo intenta demostrar. Freddy apuesta por las matemáticas y las estadísticas. Kevin apuesta por el valor y la fuerza del maestro. Pero, pues, hay alguien aquí que ha estado callado un poco. Isaac, y desde las ciudades nos vamos al tremendo municipio de Choice. Bueno, allá no hay colegios para empezar. Bueno. Imagínate, ya no hay migración. Sí, y algunos dudamos de la existencia de Choice. Algunos. Es broma, es broma. Pero me parece que no tiene desperdicio estas aproximaciones que hace tanto Freddy como Kevin sobre el desmontamiento de esta idea de que los colegios todos pertenecen a una clase acomodada alta, pudiente de élite, decía. Y no es así. Están conformados por la mayoría, por una gran clase media que está siendo directamente afectada con todo lo que ha implicado la pandemia, y que ahora, al momento o sea, en realidad un padre de familia cuando paga el colegio es porque paga por las instalaciones, paga por lo que pueden hacer ahí, las actividades extras, la cancha de fútbol de pasto sintético, el área de ballet, de música. Y ahora que ha llegado la pandemia o que está este efecto, pues que no pueden hacer uso de eso, el padre de familia cae en cuenta de para qué va a pagar si va a estar en la casa. Si es la misma, incluso por ahí viendo un colegio, decía, ven y llévate tu mesabanco, llévatelo a tu casa. Esa era como un poco la estrategia, puedes venir por tu mesabanco y llevártelo a tu casa, imagínense. Entonces al padre de familia no le es atractivo por eso, de entrada, pero quienes pueden solventarlo, pues seguramente lo podrán hacer, pero esa clase media es la que está buscando cupo, buscando matricular a su hijo, y no en cualquier escuela, ¿eh? En las escuelas también urbanas, con prestigio, bien ubicadas, y en las que ya sabemos que hay cupo alto, matrículas altas, donde los profes ya están teniendo problemas por tener a 40, 45 alumnos. Esas están siendo las más solicitadas, de que tenemos, como decía Kevin, capacidad para atender, claro, pero no son en cualquier escuela las personas que salen del colegio con sus hijos para buscar una escuela pública. Ok, pero ante ese cuestionamiento, habla sobre si a los colegios le quitamos esto, habla si la escuela pública oferta esto, si es en casa,
Pero aquí viene un tema polémico que voy a sacar a la voz porque también es algo que nos han preguntado muchos maestros, a Freddy como ATP, a Kevin como director, a ti también. Y el punto es este, los colegios llevan trabajando ya, se les ha dado su material educativo, todos los niños ya tienen su material, sus libros. ¿Cómo hemos estado el sector público con esa oferta? El tema polémico de los libros, ¿cuándo van a llegar? Lamentablemente yo sé, yo comprendo que los libros no es indispensable para el maestro. Los maestros tenemos la herramienta para poder dar clases desde cualquier herramienta, pero lamentablemente en México hay un fenómeno que después vamos a hablar en esta mesa de discusión, el cual es el librocentrismo. Las familias mexicanas y muchos maestros, no todos, pero gran parte, dependen del libro. Entonces, para muchos, las clases no han iniciado si no se han dado los libros. ¿Cómo ves ese punto de diferencia entre lo que oferta la pública y lo que oferta la privada, Isaac? Pues para empezar, el libro de texto tiene un fuerte arraigo en el imaginario popular, no solamente de los profes, como tú lo dices, sino de la sociedad en general. Se han dado acalorados debates entre la Asociación Nacional de Padres de Familia, sobre todo con un sentido más ideológico del contenido que presentan, pero el libro de texto todavía es un elemento importante para la escuela pública, por decirlo así. Algo que la pública ya se ha desvinculado. En la pública apenas trabajan, perdón, en la privada, disculpen, en el sector privado apenas trabajan con los libros de texto, trabajan otras herramientas, trabajan otros sus propios libros. Y ahí también hay un vuelco de diferencia. La pública todavía tenemos pues esa piedra. Precisamente para allá voy, en que mientras que pues nosotros estamos inmersos en este asunto de la distribución de libros en la escuela privada, en muchas de ellas, no voy a generalizar porque ya hablamos de una heterogeneidad de escuelas privadas, pero sí hay una constante en la que se emplean mucho más los recursos digitales. Y una de las cuestiones que ahora las diferencia un poquito de la educación pública, porque prácticamente el aprende en casa y el ejercicio tan importante que están haciendo los profesores de educación básica de escuelas públicas de incorporar las tecnologías a fuerza y necesidad, pues las pone también en un poquito en cuestiones similares. Entonces, la escuela privada se ha visto la necesidad de ir más allá, no solamente de incorporar estos recursos digitales, sino echar mano de metodologías que están basadas en los recursos digitales. Hablamos, por ejemplo, de blended learning, el aula invertida, incluso el homeschooling. Metodologías ya basadas en entornos digitales, no solamente como recursos que en la escuela pública está echando para tratar de resarcir la desigualdad. Entonces, es una de las cuestiones que es más notorio las escuelas privadas como una oferta adicional, el basar su pedagogía en una metodología fundada en los recursos digitales. Y en la escuela pública, pues ya platicamos el programa anterior, donde está el Aprende en Casa, los programas, estas incursiones todavía con ciertos aciertos y errores, ¿no? Pero la escuela privada va más allá o busca ir más allá como parte del servicio diferenciador de la escuela pública, que ahorita prácticamente la educación se está haciendo con los teléfonos y las computadoras. Muy bien, muchas gracias. Kevin, ¿dónde están los libros? Para dar una anotación, ¿no? Pues los libros por ahí deben de venir en camino todavía, los prometieron para antes de regresar y no se han entregado. Pero como se mencionaba hace un momento, creo que el sector privado se ve obligado por la naturaleza del negocio, porque al final de cuentas es un negocio, de hacer metodologías, aplicar metodologías y estrategias diferentes. Si vas a cobrar, haz las cosas diferentes, si no, pues me voy a la pública, es lo que va a decir el padre de familia. La diferencia es que en la escuela pública ese libro de texto sí es un instrumento del que valemos, independientemente de lo que mencionabas del librocentrismo. Yo creo que el libro es una herramienta muy importante, en definitiva, y dado las brechas de desigualdades sociales que hay en nuestro país, para muchos el libro es el único recurso que tienen a la mano. Los cuentos que leen en el libro de lecturas son los únicos cuentos que van a leer durante buen rato, porque
incluso para ir a la biblioteca, a pagar por un cuento, a pagar por algún libro, es caro. Entonces, muchos de nuestra población estudiantil es uno de los únicos recursos que tienen. Esperemos que lleguen pronto, ¿no? Porque ya son muy prometidos, pero pues tenemos estas 3 semanas de reforzamiento. Yo quisiera también anotar lo que mencionaba hace un momento Isaac en correspondencia al pago de servicio, de que pareciera que están pagando por la renta de la infraestructura, porque fue una de las reflexiones a las que yo llegué hace poco viendo una de las noticias. Pareciera que si el servicio, porque Profeco lo dijo textualmente, las colegiaturas del sector privado deben seguir cobrándose. ¿Por qué? Porque el servicio educativo no se ha suspendido. Han adoptado diferentes estrategias, pero el servicio educativo se sigue dando. Entonces, a pesar de eso, pues vemos esa migración. Entonces, fue una de las conclusiones en las que en su momento yo también llegué, pues quiere decir que están pagando por una infraestructura por la que se están inscribiendo en las escuelas privadas. Sin embargo, pues sí va a ser muy preocupante cuando lleguen a esas escuelas ya consolidadas, en donde el servicio educativo está bien respaldado por un equipo de docentes, por un director, por unos maestros que han consolidado su forma de trabajar y que están sacando adelante sobre sus hombros ese servicio, haciendo uso de su propia laptop, haciendo uso de sus celulares, diseñando estrategias desde la forma más creativa posible. Y pues en ese sentido, quienes van a tener a su cargo ese servicio son ellos, pues son los maestros. Los padres de familia que migran no van a querer meter a sus hijos a escuelas con una infraestructura pues deficiente, que lamentablemente siguen siendo muchas, aunque al parecer las de cartón ya no están, pero todavía hay infraestructura bastante deficiente, ¿no? Sí. Freddy. Adelante. Terminó echando la Profeco la pelota al lado del sector privado, donde les terminó diciendo, ok, se tienen que seguir pagando las colegiaturas y lo relacionado al pago, a todo el tema económico, pero si no pueden, concilien. ¿Y qué dijo el padre de familia? No, pues ¿cómo? O sea, si lo que a mí me llamó la atención del colegio es ese tipo de actividades complementarias curriculares. Lo que me llamó la atención al inicio era que tus grupos eran más reducidos, que tus resultados en pruebas como PISA, Planea, habían sido superiores a los del sector público, salvo Garbanzo de Alibra. Entonces ahorita, dentro de lo malo, entramos a un terreno espantoso donde el sector público ya está acostumbrado a trabajar con muchas deficiencias. Entonces, como que se igualaron las cosas, el sector privado de alguna forma entró a una situación donde no está tan acostumbrado a trabajar y el sector público pues ya le llevaba cierta ventaja porque la recta del ciclo escolar anterior pues trabajó de esa forma. Entonces los padres de familia por esa razón optaron por decantarse por el sector público. Y posiblemente, como decía Kevin, ya no hay certeza de que los padres que están ahí regresen, primeramente porque muchas escuelas van a estar cerradas. Entonces, cuando quieran regresar ya no van a encontrar ese espacio que dejaron. Y hablamos del sector al que pertenece la clase media, porque las escuelas elite que mencionaba al principio, pues tienen una mayor solvencia económica. El TEC de Monterrey siempre va a existir. Por ejemplo, ese es uno de los sectores que tienen esa solvencia, que tienen sus arcas económicas posiblemente llenas, con mayor estabilidad económica para poder solventar este tipo de situaciones, pero hay casos particulares. Un caso curioso, por ejemplo, ahorita no recuerdo el número de la zona escolar, pero es aquí en la ciudad de Culiacán, y creo que es el único caso que me ha tocado escuchar, a reserva que ustedes conozcan otro, de una escuela privada que formaba parte de una zona escolar pública en el nivel telesecundaria. Luego les confirmo ese dato. Pero esta escuela no pudo. O sea, un matrimonio que pertenecen a la zona escolar eran los que estaban al frente de la dirección. Entonces, hace poco me tocó ver en una reunión que la maestra se conectó y empezó a despedirse de sus compañeros porque ella tenía que ser reubicada porque la escuela tenía que cerrar. Es una escuela que está, creo que para el lado de Santa Fe. Entonces, luego les consigo datos muy precisos, pero sí es real. Entonces, se me hace curioso que una escuela forme parte de un sector público,
Pero bueno, entonces, casos particulares como estos, donde las escuelas tienen que cerrar porque no tienen la solvencia económica para seguir pagando la renta de un edificio, para seguir pagando los sueldos de los maestros, para seguir pagando la nómina de los trabajadores, de la intendencia, actividades complementarias, etcétera. El panorama sí está bastante complicado y lo que se avecina parece ser que va a ponerse peor. Sí, porque esto no ha terminado y aquí estamos tanto apoyando al sector público, tanto al sector privado, los dos son importantes, los dos ofrecen educación, los dos son parte muy importante de lo que se le llama pues este panorama de educación. Tanto maestros de escuelas públicas como del sector privado son igual de valiosos porque los dos ejercen la profesión. Por tanto, estamos a punto de cerrar. Quiero cerrar con una pregunta, pues podríamos llamarla integradora, una pregunta de cierre. Esa es última pregunta que el maestro hace antes de salir al receso, la cual es, ¿cómo ven saber la opinión de cada uno de ustedes de cómo ven el panorama? Porque esto no ha terminado. ¿Cómo ven el panorama para nuestros compañeros maestros? No hablemos de escuela, hablemos de el panorama para nuestros compañeros maestros del sector público, así como nuestros compañeros maestros del sector privado. ¿Qué le espera a la figura del maestro? No sé qué les parece si iniciamos con Isaac, luego con Freddy y cerramos con Kevin. ¿Nos parece bien, Isaac? Sí, pues son panoramas diferentes, distintos. En la educación pública, los maestros están bajo un contrato colectivo y el cual ha habido voluntad por parte del gobierno federal de mantener todas las prestaciones, pagos, todos los salarios como si se estuviera trabajando de forma presencial. Es algo muy importante. Hay un sindicato que también está velando por el cumplimiento de que todo sea así. A diferencia de cómo es la educación particular o privada, donde los profesores se rigen bajo contrato y en el cual no tienen certeza de que si esto continúa y se prolonga, los diferentes colegios de los que hablábamos en esta diversidad tengan la solvencia suficiente como para sostener tan siquiera sus sueldos. Sabemos que pues prestaciones también son muy limitadas. Entonces, no es lo mismo tener la tranquilidad de atender a tu grupo sabiendo que tú tienes garantizado tu sueldo cada quincena, cada mes y que tienes prestaciones porque hasta este momento así lo ha dictaminado el gobierno federal, a estar con la incertidumbre de que en cualquier momento por la reducción de la matrícula y por esta migración de la que hablábamos, el colegio te puede despedir quizá para en enero. Recuerden que son contratos a veces semestrales y esa incertidumbre pues merma también la calidad de vida del trabajador. Ok, Freddy. ¿Qué les espera a los docentes del sector público y privado? Sí, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Es cruel, pero al menos ese grupo de maestros, los que mencionaba al principio, de aproximadamente 184,000 a nivel nacional en el nivel básico, les espera desgraciadamente a un grupo importante de ellos desempleo, estrés, mucho estrés por el tema económico y lo que se va a generar. Y ese estrés no solo para aquellos que por desgracia se pueden llegar a quedar sin empleo, sino para ese grupo de maestros que están haciendo frente a la situación con las limitantes tecnológicas de formación y de lo que le quieras agregar, que son ese grupo de maestros que no han tenido mucha experiencia. Isaac lo podrá corroborar en el sentido de aquellos maestros que se encuentran en comunidades urbanas marginadas y que tienen que subsanar todas las dificultades que el área geográfica ya les está ofreciendo. Pero también les espera a ese grupo de maestros que logren salir avantes, una satisfacción enorme. Aquellos maestros que tengan la oportunidad de conservar el empleo, que esperemos que sea la gran mayoría en el sector privado, y aquellos maestros que están en el sector público y que le están entrando, que están tomando el toro por el cuerno a esta nueva modalidad, esta modalidad en la que estamos trabajando los últimos meses. Parece eterno todo lo que estamos viviendo. Ese grupo de maestros van a salir fortalecidos. Ese grupo de maestros no queda más que reconocerles el esfuerzo que están empleando, que están dedicando, porque hay casos muy puntuales. Te voy a platicar el ejemplo
de una profesora de una de las escuelas que pertenece a nuestra zona escolar. Isaac la recuerda muy bien, la profesora Juanita. Nombres, perdón. Ahí está, la profesora Juanita. Freddy es tajante, va al punto. Unos años de servicio. No quiero decir la edad porque posiblemente luego nos escuchen y se nos vaya a enojar. Pero la profesora Juanita tenía ese perfil de maestra que le entraba a la planeación manual, que hacía sus notas, que empezaba a organizar todo en base a lo tangible. Y de repente entró a esa realidad donde tenía que trabajar de lleno con las TICs. La deberías de ver ahorita. Tiene una disposición envidiable la profesora para el trabajo con las TICs. Y le pica y le explora y pregunta y se mete a la dinámica tecnológica y ahí va. Y la profesora es un ejemplo real de lo que debe de hacer el deseo de querer hacer las cosas bien. Yo siempre he dicho que es mentira eso que algunas personas, llámese lo que sea, maestros, mecánicos, cualquier tipo de persona que dice, no, es que esto es de las nuevas generaciones, yo no le sé, es que yo no nací con eso. Ahorita pienso que manejar TICs es indispensable para todos los oficios, incluido el de maestros. El maestro tenemos que quitarnos esa imagen de que no, esos son de otra época. No es que la educación tiene que ser tradicional. Tenemos que aprovechar todas las TICs que tenemos ahorita, aprovechar toda la tecnología que tenemos para hacer como esa maestra Juanita, que a su edad, que no quiere decir Freddy, maneja completamente las redes. Y estoy seguro que hasta utiliza Tinder. Kevin. Perdón, maestra Juanita. Saludos, profesora Juanita. Sí. Oye, Chava, si me permite, yo quisiera agregar un comentario, pero no sé si ya vamos cerrando. No, no te preocupes, hay tiempo. Entonces, espera, pero le tienes que pedir permiso a Kevin. Kevin. Oh, adelante, adelante. Gracias. Mira, yo hablando de esto, las tecnologías, me parece algo, no quiero dejarlo pasar, porque fíjense que lo que tiene que ver con el aprendizaje virtual, en los colegios será de curioso ver, ¿va a quedar esto? ¿Se va a quedar? Yo pienso que no, hablando ya en un ejercicio de perspectiva, si lo que va a suceder no se va a quedar, porque como decíamos, lo que también el servicio que ven son las instalaciones, a pesar de que implementan metodologías muy buenas, quizá desde un punto de vista tecnológico, no va a suceder. Una cuestión muy interesante, a diferencia de las públicas, y creo que no lo hemos comentado, es cómo el interés de los padres de familia, la comunicación que se tiene en los colegios, mientras que la escuela pública ahora se ha avanzado en hacer grupos quizá de WhatsApp. En los colegios se hacen reuniones de Zoom donde acuden los padres. Y eso es un nivel de acercamiento diferente. Pero que va a quedar el aprendizaje virtual en los colegios, yo pienso que no va a quedar. En la primera oportunidad en que se pueda volver de manera física a los espacios, se volverá. Pero sí creo que este trabajo a distancia, quizá los colegios dejará un aprendizaje muy importante. Recuerden cuando hay ciclones y huracanes, hay mucha suspensión y normalmente se suspende la jornada. Pero ahora estamos trabajando con escuelas vacías. Entonces, seguramente los colegios, cuando haya algo así como una suspensión por catástrofe, bueno, van a hacer la clase por Zoom, ya tienen experiencia y el padre de familia está pagando por un servicio. Yo creo que es algún aprendizaje que en la escuela privada sí quedaría. Que independientemente de que físicamente no haya clases, en los colegios podrían ofrecer las clases de manera virtual. Sí. Y la pública, ¿por qué no? También pensar en eso en un futuro. Ok, y Kevin, te toca, siguiendo el punto, ¿cómo ves el panorama para los maestros? Puedes relacionar con lo que ha hablado Isaac, con lo que ha hablado Freddy. Tienes derecho a decir todo lo que quieras como el último comentario. Como último comentario, yo quisiera cerrar citando la frase: ningún mar en calma hizo experto al marinero. Yo creo que el maestro está y seguirá dentro de unos cuantos meses más en un momento de tensión, donde se va a acelerar su proceso de profesionalización, su proceso de formación profesional va a estar un poco más acelerado por este motivo, pero al final de cuentas los resultados y los beneficiados pues serán los niños, ¿no? Yo creo que en la escuela pública hay muchas cosas que si bien
no se va a quedar del todo porque ya todos nos extrañamos estar en las aulas, además de que hay un punto que no se tocó y que afecta tanto al sector privado como al sector público, es que en ambos casos la interacción entre los niños que se da naturalmente en la escuela afecta a los dos sectores, ¿no? Eso es muy importante y por ende yo creo que no va a ser el 100%, pero se van a quedar varias cosas en la escuela pública, ¿no? El uso de muchos recursos que los maestros desconocíamos y me cuento en ello, yo creo que vamos a comenzar a utilizarlos. El uso de unidades de almacenamiento como la nube, por ejemplo, en Google Drive, me parece algo sumamente bueno. El uso de los Obligatorio debe de libros de ser. texto, sí, para evitar estar imprimiendo tantas cosas y pues sobre todo ahí de supervisión escolar porque es requerido, Sí. pero Las 3 copias y la primera azul. sí, la firma azul, yo creo que ese tipo de detalles sí son cosas que se pueden adoptar, no digamos de la metodología que implican ya naturalmente la enseñanza, el más uso de audiocuentos, de nuestro repertorio de recursos didácticos, dónde los voy a buscar, o sea, todo ese tipo de detalles yo creo que se van a quedar. Por el sector privado, considero que pues ellos están en un momento, como lo decís, en un momento en el que probablemente tenga la incertidumbre de saber si van a seguir contratados o no. Lamentablemente, y yo me atrevo a decirlo, en el sector privado al maestro se le mira como una pieza de un rompecabezas, quito, pongo, y si está en riesgo el financiamiento de la escuela, te saco. O sea, eso para mi punto de vista, así como se le ve al maestro. Ojo, hay noticias también que hablan de instituciones privadas que no sufrieron una baja significativa de alumnos y que a pesar de eso, los maestros se recortaron de bastantes. Entonces, ahí es lo que alguien puede pensar, bueno, es que al final de cuentas es un negocio y si el negocio está en riesgo, pues recorto personal o economizo gastos. Entonces, yo por los maestros del sector privado, pues qué más desearle que mucha suerte y mucho éxito a los maestros del sector público, adelante, y se acerca un momento en el que tenemos que seguir aprendiendo sí o sí. Y que tampoco tenemos nada seguro los del sector público. Nada nos garantiza que vaya a pasar en 4 o 5 años, cuánto se vaya a extender este fenómeno. Por eso debemos de dejar de crear esa identidad de maestro del sector público, maestro del sector privado. Todos somos docentes, todos nos fijamos en la educación, todos somos igual de buenos, tenemos que fijar ese punto. Por eso están invitados los maestros del sector privado, cualquier persona, Iván Rocha, Ana Isabel Flores, que quieran participar, son bienvenidos, amigos de nosotros. Y damos las gracias a las personas que se tomaron el tiempo de llegar hasta el final. No es fácil escuchar por más de 50 minutos a 4 personas, pero estamos muy agradecidos. Todos el equipo en educación le damos las gracias. Los invitamos a compartir, a suscribirse. Esa es una noble labor que hacemos porque queremos tener este espacio de voz entre los docentes. Y si quieren participar, están nuestros correos, está nuestro grupo de Facebook, está directamente, aquí estamos todos nosotros. Muchísimas gracias y que sigan teniendo un muy buen día.